nueva sesión de la doctrina bíblica del matrimonio, un curso que estudiamos todos los viernes. Este video sale a las redes sociales generalmente el día sábado a muy tempranas horas, pero la semana que debió grabarse cometimos el error de ponerle pausa y hicimos rápidamente una búsqueda de agua para poder refrescar nuestra garganta, y cuando regresé y retomé se me olvidó, sinceramente fue mi error, poner a grabar nuevamente. Entonces, cuando terminamos la lección nos dimos cuenta de que no se habían grabado sino quizás unos 10, 12 minutos de la lección. Desde entonces he querido grabarla, pero no ha sido posible debido a múltiples compromisos que había con la congregación local, y también, como escuchan, que no he estado bien de salud, nuevamente con afectación de la voz, y primero agotamiento, luego una gripe, así que ha sido muy complicado poder grabar. Incluso por esa misma razón, la clase que debió darse hace 2 días tampoco se dio, porque definitivamente que no estaba en condiciones, tenía mucha tos, así que doy gracias a Dios que ya estoy mucho mejor y puedo hacer esta grabación. Esta grabación no se está haciendo en vivo con estudiantes, sino que se está haciendo aparte para que podamos contar con todo lo que habíamos discutido aquel día, ya grabado con todas aquellas personas que también dan seguimiento y a quienes pedimos o por quienes pedimos bendición a nuestro Dios, porque siempre están pendientes de los estudios y dándoles seguimiento. Hoy entonces retomamos lo que sería la lección, o iniciamos lo que sería la lección número 8, donde estamos estudiando pasajes clave del Nuevo Testamento, y en esta lección uno de los pasajes, si no el más importante, que es Mateo capítulo 19, específicamente los versículos 3 al 12. Según los dos primeros versículos de Mateo 19, este incidente en la vida de Jesús tiene lugar justo después de que él había terminado de enseñar sobre el perdón. Lea Mateo capítulo 18. En Galilea, él entonces se alejó de Galilea, dice la escritura, por última vez antes de su muerte, y entró a aquella área que se conocía como al otro lado del Jordán, donde sanó a algunos de entre las grandes multitudes que le seguían. Esta área que quedaba más allá del Jordán, desde la perspectiva del que estaba en Jerusalén, allí, esa área, esa zona era gobernada por Herodes Antipas. Es muy importante porque poco antes de esa época, este gobernante judío, bueno, era idumeo en realidad, o edomita, pero estaba gobernando a los judíos por orden de Roma. Y este señor, poco antes de esta fecha en que Jesús está por allí, se había divorciado de su legítima esposa, una mujer nabatea, hija de Aretas, cuarto rey de ese pueblo, un reino árabe con capital en Petra, que era una zona limítrofe con el reino de Herodes. Se divorcia de esa mujer para casarse con Herodías, la esposa, me estoy refiriendo a Herodes Antipas, para casarse con Herodías, la esposa de su medio hermano, Herodías Filipo. Esto obviamente violaba la ley de Moisés y había ofendido mucho a los judíos. Lea Marcos capítulo 6, los versículos 17 y 18, para repasar la historia al respecto. Ahora entremos a nuestro pasaje o texto clave. Vamos al versículo 3. Inicia diciendo: entonces vinieron a él los fariseos. Los fariseos eran los autoproclamados puritanos del pueblo judío. Ellos se apartaban de la mesa de comunión con los paganos e incluso de cualquier otra supuesta y a veces reales contaminaciones entre sus propios hermanos. Esa era la secta más estricta de los judíos, pero estricta no en cuanto a ser muy fiel a la voluntad de Dios, aunque muchas cosas que guardaban sí iban acorde a lo que revelaba la ley, pero muchísimas más estaban categorizadas dentro de lo que se conoce, o lo que Jesús mismo llamó como tradiciones de hombres, religiones de hombres. Todo este cuidado, toda esta división que hacían ellos entre el resto del pueblo y su persona hubiera sido sana si se hubiera tratado de una limpieza interior en cuanto al pecado, en cuanto a las malas actitudes, en cuanto a la manera de ofender a Dios, sea con pensamiento, palabras o acciones. Pero por desgracia, esa limpieza exterior de la que ellos tanto
se hacían gala, de la que tanto se sentían orgullosos, no representaba algo espiritual, sino simplemente lo que las personas podían ver, solamente lo exterior. Entonces, esta actitud, esta mentalidad conduce o condujo en muchas ocasiones a la severa condenación de parte del Señor Jesús hacia ellos, como lo podemos leer en Mateo capítulo 23, los versículos 13 al 36. En todo caso, en el momento de este encuentro con Jesús, ellos, independientemente de cómo eran los líderes religiosos más respetados en el pueblo. Lea Mateo 23:2. Era un grupo de estos fariseos, de esta secta súper estricta y súper respetada en el pueblo. De entre ese grupo llegaron los que vinieron a preguntarle a Jesús. De hecho, dice la escritura que vinieron tentándole, o si leemos en la versión, la Biblia de las Américas, para ponerlo a prueba. Esta frase muestra que su verdadero motivo era empujar a Jesús a decir algo que podría poner en entredicho su credibilidad con el pueblo, o tal vez meterlo en problemas directamente con el rey Herodes Antipas para que fuera condenado a muerte, teniendo el mismo fin que Juan el Bautista. La consulta de ellos fue: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Lícito, obviamente, se refiere a si era legal de acuerdo con la ley de Moisés. Al hombre probablemente presupone la situación cultural de los judíos en la que solo el hombre podía iniciar los procedimientos o trámites del divorcio. Sin embargo, tanto Jesús, allá en Marcos capítulo 10, versículo 12, como el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 13, prevén la posibilidad de que en otras naciones y circunstancias la mujer pudiera tener esa prerrogativa o pudiera tener esa libertad de iniciar el repudio. Hablando de repudio, esta palabra significa despedir o enviar lejos, divorciarse, como la traduce directamente la Biblia de las Américas, de su esposa, dice la consulta. Pero el verdadero objetivo de la pregunta de los fariseos es el que se encuentra en la frase: ¿puede hacerlo por cualquier causa? ¿Por un motivo cualquiera, como traduce la versión Dios habla hoy? Claramente, la discusión no se trataba de si la ley de Moisés permitía el divorcio, porque lo permitía, Deuteronomio 24:1 en adelante. Más bien, la acalorada discusión del momento era cuáles razones eran suficientes para justificar el divorcio según la ley de Moisés. La discusión se centraba en un texto que nosotros ya hemos estado analizando aquí, y es el texto de Deuteronomio capítulo 24, los versículos 1 al 4, texto que originalmente tenía el propósito de reducir la velocidad desenfrenada que mostraban los judíos para divorciarse, y de esta manera, al frenar esa precipitación o esa velocidad, proteger a la mujer, brindándole un documento escrito que le permitiría volver a casarse, pero que prohibía la posibilidad de un nuevo matrimonio o un segundo matrimonio con el marido que había repudiado la primera unión. Así que esto es sumamente importante. Estamos aquí programando el tiempo para que nuestra lección se mantenga dentro del rango de lo que siempre compartimos. Esta última prohibición para el primer hombre de recuperar a la esposa que había repudiado es el objetivo principal de la legislación de Deuteronomio capítulo 24. Proteger a la mujer de que alguien la repudiara por cualquier motivo, de cualquier manera, y al final, bueno, siempre entregándole su carta de divorcio, y que luego esa persona se arrepintiera y dijera: voy a recibirla nuevamente. No, una vez que has tomado esa decisión, decía la ley, ya no puedes volver a recibirla. Su intención era entonces desalentar las decisiones precipitadas que tenían estos hombres sobre el divorcio. Este pasaje no es, como ya hemos visto, una ley del divorcio, sino que es una restricción sobre los divorcios que ya eran habituales, ya eran una costumbre, no solo en Israel, sino también en otras naciones. Pero la frase particular en Deuteronomio 24 que provocó violentos desacuerdos entre los judíos del tiempo de Jesús era la que estipulaba que antes de que el hombre pudiera repudiar a su esposo, pudiera divorciarse de ella, él tenía que presentar pruebas de haber hallado en ella
alguna cosa indecente. El hebreo dice la desnudez de una cosa. Como ya hemos discutido en la otra lección, las dos escuelas principales de pensamiento acerca de esta frase eran las de los dos maestros famosos judíos. Shammai, quien enfatizaba el término desnudez, interpretando indecente como algo grave, como lascivia o posiblemente incluso inmoralidad sexual. Por el otro lado estaba el rabino Hillel, quien enfatizando el término cosa, abogaba que el divorcio podía ser lícito aún por las causas más mínimas, más pequeñas, y habla de ello como quemar el pan mientras se horneaba. Los fariseos preguntan a Jesús para ver si se ponía del lado de Hillel y defendía el concepto por un motivo cualquiera, que era obviamente la más popular de las dos posiciones, ya que ésta no imponía restricciones a los impulsos carnales del hombre. Pero antes de dejar de Deuteronomio 24, porque ya no tenemos que ahondar o profundizar mucho en él, necesitamos tomar nota de un argumento que están defendiendo algunos en nuestro tiempo. A saber, algunos dicen que los tradicionalistas, una palabra lamentable con la que nos etiquetan, defienden por todos los medios que un hombre vuelva con su primera esposa, pero que eso había sido absolutamente prohibido por Dios aquí en el texto de Deuteronomio capítulo 24. Pero hay una gran diferencia que debe ser considerada y que aparentemente estos hermanos no están tomando en cuenta. La segunda unión que se contempla en Deuteronomio 24 era un matrimonio legítimo bajo la ley de Dios que estaba vigente en ese momento. En general, los tradicionalistas, como nos llaman, no defendemos que una mujer regrese con su primer marido si ella ha entrado en una segunda unión que es bíblica, legítimamente bíblica, que es correcta. Esto solo se demanda cuando ella ha entrado a una unión no bíblica, para que ellos, hablando de los tradicionalistas, y yo, que concuerdo con estos hermanos en ese sentido, pudiéramos en algunos casos, bajo algunas circunstancias muy particulares, abogar para que esta mujer que se ha casado indebidamente por segunda vez vuelva a su primer y único marido legítimo. Es la única manera, pero si ha entrado a un nuevo matrimonio legal, bíblico, no tiene por qué volver jamás con su primer pareja. Vamos entonces a los versículos 4 al 6. Dice, él respondiendo, es decir, Jesús, a los fariseos les hace una réplica triple o les responde de una manera triple. Primero, él va más allá de Deuteronomio 24 a la intención original de Dios para el matrimonio cuando creó a la mujer. De hecho, Jesús alude al texto de Génesis 1:27, al 2:24 y al 5:2, como muestra que Dios creó los dos sexos, pero que a pesar de crear hombres o un hombre y una mujer, creó solo una persona para cada sexo. No creó 5 Evas y un Adán, o no creó 3 Adán y una Eva. Hizo el uno para el otro. Dios no le dio a Adán 10 esposas, le dio una, estableciendo así la unidad básica, fundamental de la sociedad, en la que cada persona poseería solo un compañero del sexo opuesto. Una segunda parte de la respuesta de Jesús muestra que el vínculo entre los dos radica en la naturaleza del acto creador de Dios. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios creó a la mujer, la tomó del hombre y la trajo al hombre. Lea Génesis 2:22. Entonces, Dios estableció en su acto creador que ellos dos serían una sola carne. Y el divorcio es una violación de la voluntad de Dios en este asunto. ¿Por qué? Porque el divorcio corta la unidad del acto creativo de Dios. La tercera y última parte de la respuesta de Jesús insta a que todos los hombres respeten la intención de Dios para el vínculo matrimonial, la intención original, diciéndoles, no los separe el hombre. Esto requiere la conclusión que bien expresó nuestro hermano McGarvey, quien dice, abro comillas, que ningún hombre o cuerpo de hombres, ya sea actuando en capacidad privada, civil o eclesiástica, pueda disolver el matrimonio de otra manera que no sea conforme a los decretos de Dios. El hecho de que un juez civil le diga a una pareja divorcio concedido no significa nada
si el divorcio no se basa en lo que la palabra de Dios enseña acerca de esta institución que tiene su origen no en el gobierno civil, no en la tradición de los hombres, sino en Dios, que es su autor. En la respuesta que da Jesús en estos versículos, parece haber estado más cerca de la posición de Shammai que de la de Hillel. De hecho, la posición de Hillel enfatizaba en la manera típica de los rabinos la palabra cosa y la declaración si no le agradare. Recuerde, Deuteronomio 24:1. Sin tener en cuenta que en el texto el enunciado no termina allí, sino que está acompañado, que es modificado, limitado por la otra frase que dice una cláusula por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Aunque la palabra indecente en hebreo es algo confusa, los eruditos más objetivos admitirían que apunta a algún defecto importante, algo grave, algo de peso sustancial, no a la causal de un motivo cualquiera, como ya lo estaban pintando los hombres desde hacía mucho tiempo, pero particularmente en el tiempo que Jesús recibe esta consulta. Lea Mateo 19:3. Esa interpretación de la palabra, ciertamente, si se tratara de esa definición, abarataría la institución del matrimonio. Por otro lado, si algunos de la escuela de Shammai lo restringían a la inmoralidad sexual, como defienden algunos eruditos, también estaban equivocados, porque el mismo libro de Deuteronomio, si vamos al capítulo 22, versículo 22, deja claro que una mujer culpable de inmoralidad sexual debía ser condenada a muerte y no repudiada. Así que definitivamente la explicación no es la correcta ni del uno ni del otro por las razones ya expuestas. Voy a ubicarme aquí adecuadamente para no interrumpir su lectura. Vamos a ver, nos ubicamos por aquí. Bien, continuamos entonces. Si Deuteronomio 22:22 decía que la inmoralidad sexual se castigaba con la muerte, no podía ser esa la interpretación de la palabra desnudez. Por otro lado, decir que la palabra clave es cosa y que por eso uno podía divorciarse por un motivo cualquiera también estaba errada, porque luego se aclara por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Así que, aunque la indecencia era algo bastante grave o sustancial, podemos saber que era menos grave que la infidelidad sexual, porque de haberse tratado de infidelidad sexual, estaríamos hablando entonces de que esta pareja o esta mujer hubiera tenido que morir. Por consiguiente, Jesús no apoya totalmente a ninguna de las dos escuelas, más bien, él utiliza sus palabras defendiendo y, muy importante, restaurando la intención original de Dios para el matrimonio. Nótese de nuevo que en el versículo 6 Jesús dice que nadie debe separar lo que Dios unió. El texto literalmente dice que el hombre no separe o desuna. El uso de la partícula griega negativa me, que es no, combinada con el verbo, dice en gramática imperativo en tiempo presente, horiseto, separar, se entiende adecuadamente como una orden que da Dios para dejar de hacer algo que uno ha estado practicando o está practicando. Por lo tanto, Charles B. Williams lo traduce así: lo que Dios ha unido, el hombre debe dejar de separarlo o debe dejar de estarlo separando. Jesús está exigiendo que los judíos dejen de ignorar la enseñanza de Dios sobre el matrimonio. Sin duda, él no diría algo nos diría a nosotros algo parecido si nos hiciera la visita hoy. Pero avancemos. Tenemos también el versículo 7. La respuesta de los fariseos es preguntarle. Dice, ellos en otras palabras, si lo que dices acerca de divorciarnos de nuestras esposas es cierto, ¿por qué entonces Moisés ordenó lo contrario en Deuteronomio 24 cuando habló de que le diéramos carta de divorcio? Ellos estaban afirmando que él estaba equivocado porque, según ellos, él estaba contradiciendo a Moisés. Ahora vamos a leer el versículo 8. Considera ante todo que los fariseos habían interpretado Deuteronomio 24, 1 al 4, como un mandamiento. Lea otra vez el versículo 7. Pero Jesús corrige eso en este versículo al implicar que Moisés no mandó, Moisés no ordenó
que se divorciaran. En cambio, él lo permitió o dejó que sucediera. Dios permitió esto, dice Jesús, por la dureza de sus corazones. Esta última frase es poco común en el Nuevo Testamento, pero podemos compararla con la de Juan, capítulo 12, versículo 40. Y es una frase que es similar a la de corazones incircuncisos o a la dura cerviz de Deuteronomio 10:16, de Hechos 7:51 y algunos otros pasajes bíblicos. Expresiones que describen una actitud de rebeldía extrema hacia la ley de Dios. Por tanto, dice Jesús que por esa rebeldía Dios permitió por un tiempo un relajamiento de su plan original. Él hizo una concesión en lo que reveló a través de Moisés en Deuteronomio 24. Esta relajación temporal de la ley de Dios se manifestaba en permitir el divorcio, al igual que lo hacía con otras prácticas, como por ejemplo la poligamia. Que haya relajado en ese tiempo sobre este tema del divorcio no nos justifica hoy, como no podríamos hoy tener muchas esposas y decir que esto se justifica porque durante el tiempo de los reyes se les permitía tener muchas mujeres. Si la ley postulada en la creación, volviendo al término o al punto original del matrimonio, si esa ley postulada en la creación hubiera sido promulgada de nuevo por Moisés, muchos se hubieran negado a casarse en absoluto. Recuerde la reacción de los judíos. Si así es los discípulos mismos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, ¿qué hubiera traído esto como resultado? Hubieran preferido meterse en relaciones ilícitas y esto hubiera definitivamente puesto en peligro a la institución del matrimonio. También se pudo dar el caso de que algunos muy infelices en su relación matrimonial pues terminaran quitando la vida, asesinando a sus esposas para poder quedar en libertad. Tan duros de servir y tan incircuncisos de corazón eran. Por lo tanto, en una elección entre dos males, Dios modificó temporalmente la ley por compasión a las mujeres. Pero, razona Jesús, permitir el divorcio sin atribuirle pecado no era la intención original de Dios, mas al principio no fue así, fue la expresión del maestro. Ningún hombre en sus cabales podría concluir que por esta reglamentación mosaica de Deuteronomio 24, Dios había alterado su intención original relativa a la permanencia del matrimonio. En otras palabras, la ley de Dios sobre el matrimonio nunca había sido quitada o abrogada. Dios solo había concedido a través de Moisés una excepción temporal de su observancia o de la obediencia a esa instrucción. Esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando uno evalúa las afirmaciones de ciertos hermanos quienes sostienen que Mateo 19:9 es un pasaje del pacto y que por lo tanto está limitado en su aplicación a aquellos que ya son miembros de la iglesia. Y precisamente esta forma de interpretar o este pensamiento ya nosotros lo habíamos considerado previamente, así que vamos a pasar de él para ir directamente entonces al resto del versículo y el resto de las respuestas que necesitamos considerar. En otras palabras, la ley de Dios sobre el matrimonio nunca había sido quitada o abrogada. Dios solo dio un permiso, Dios solo concedió, otorgó, toleró que ellos se divorciaran, pero que por lo menos le entregaran a la mujer una carta de divorcio. Sin embargo, dado que la enseñanza de Jesús en Mateo 19:9 está diseñada para reafirmar el código matrimonial original de Jehová, el versículo no puede ser un supuesto pasaje del pacto que solo se podía aplicar al esposo y a la esposa cristianos. No, porque no había ninguna iglesia de Cristo en el huerto del Edén cuando Dios instituyó el matrimonio. La enseñanza de Cristo más bien fue una restauración del plan original del cielo. Número 2, el plan original de Dios abarcaba a la humanidad como un todo y no solamente a la iglesia. Y número 3, la enseñanza de Cristo sobre el matrimonio abarcaba a la humanidad en su conjunto. Pero ahora, en el momento de este encuentro con los fariseos, una persona más grande que Salomón o que Jonás o incluso que Moisés está a punto de revelar que el permiso o tolerancia de Moisés
respecto al divorcio por causas menos graves que la infidelidad, sería eliminado. Ya no sería parte del código de su iglesia, la cual pronto se establecería. Él restauraría el matrimonio al nivel de la intención original del Padre. Entonces estamos listos ahora sí para pasar al versículo 9 de nuestro texto. Jesús contradice la enseñanza de Moisés en el versículo 8 con el pero yo os digo, aquí en este versículo 9. Si Jesús simplemente estaba tratando de aclarar el verdadero significado del séptimo mandamiento y si él pretendía restaurarlo a su debido lugar, él hubiera dejado claro que estaba restaurando la pena de muerte por inmoralidad y hubiera citado la escritura allá en Deuteronomio 22:22, en lugar de enseñar que la mujer culpable pudiera ser repudiada sin culpa. La verdad es que él está contrastando su propia enseñanza para su reino venidero con lo que Moisés había permitido o había tolerado en el de los judíos. La enseñanza de Jesús hace referencia a cualquiera que, o como dice otra versión, a todo el que hace lo que él está a punto de describir, confirmando nuevamente lo que se señaló en el comentario que realizábamos sobre el versículo 8. Es decir, esta enseñanza no se limita solo a los miembros de la iglesia o al pueblo del pacto, como le llaman estos otros hermanos. Se aplica a cualquiera que se divorcie de su mujer de la manera que Jesús describe aquí. Ahora, él pasa a hablar de todo hombre que repudia a su mujer. La palabra griega para repudia en este texto es apolúo, que significa divorciarse, despedir a la propia esposa. La forma del verbo apolúo que Jesús usa aquí es apoluse, que es un primer auristo y en modo subjuntivo. Y de pronto usted me dice, pero ¿de qué está hablando, hermano? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Bueno, el modo subjuntivo es el modo de el que afirma condicionalmente, o sea, si se da esto, si pasa esto. En este texto la condición es si uno se divorcia de su esposa y se vuelve a causar sin la causal de que ella haya cometido fornicación, de que ella haya cometido adulterio, está en un serio problema. En cuanto al término repudio, aquí también implica en el contexto esa carta de divorcio que estaba el judío obligado a dar. El documento que había sido entregado en su mano y que había sido mencionado en el versículo 7 para esta situación que tenían ellos que enfrentar. Es el certificado que el hombre judío normalmente consigna a su esposa cuando quería repudiarla o liberarla de ese compromiso. Ahora, Jesús continúa diciendo que según su ley, en su reino venidero, el que repudia a su mujer, dice, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. La frase salvo por causa de fornicación, o como dice otra versión, a menos que sea por fornicación, indica la única causa por la cual, la única razón por la cual una persona podría divorciarse de su cónyuge y volver a casarse y seguir siendo justo o inocente delante de Dios. El término griego traducido fornicación es el término, uno que hemos escuchado mencionar mucho en clases, porneia, que se define como todo tipo de relaciones sexuales ilícitas. Obviamente, este término incluye o abarca relaciones sexuales con cualquier persona de cualquier sexo que no sea su cónyuge. Incluso se refiere al coito que un hombre pueda tener con los animales, lo cual conocemos como bestialismo, y que se condena severamente allá en Lucas o en Levítico, perdón, 18:23. El cónyuge ofendido tiene el derecho, pero no la obligación, de terminar el matrimonio en divorcio. Si el adúltero se arrepiente, por supuesto, el cónyuge debería perdonarlo, al igual que todos los verdaderos cristianos debemos perdonar a los que nos ofenden, como Mateo 18:22. Pero la parte que ha sido golpeada, que ha sido perjudicada, no está obligada por Cristo a mantener o restaurar, sobre todo cuando ya el divorcio ha ocurrido. La parte afectada puede optar por hacerlo y en muchos casos sería
probablemente lo mejor, especialmente donde hay niños involucrados. Pero el perjudicado no está obligado a actuar de una manera u otra, como nada en la religión cristiana. Entre sus opciones, puede elegir la que más le convenga, la que le parezca, porque nosotros no podemos más que enseñarle, esperando que siempre decida lo mejor. De hecho, en los casos en los que la parte inocente se haya vuelto a casar bíblicamente, sería pecaminoso divorciarse de una pareja legítima para recuperar la primera pareja que tuvimos originalmente. De nuevo, en esos casos, la parte ofendida debe perdonar cuando se muestra ante él verdadero, auténtico arrepentimiento. Nosotros no somos Dios, así que seguramente no podremos detectar sin evidencia, no podremos detectar a veces las faltas de nuestros hermanos. Pero cuando ya les vamos conociendo, cuando vemos un patrón repetitivo, allí estamos en una condición más apropiada para poder evaluarles espiritualmente y poder ayudarles. Retomamos, nuevamente hicimos una pausa, pero esta vez sí recordamos que había que retomar. Ahora, observe de nuevo que el texto deja claro que solo aquel contra quien se ha pecado cuando su pareja cometió fornicación está en libertad de pasar a otro matrimonio, perdón, sin cometer pecado. Sin embargo, en años recientes, algunos entre nosotros han afirmado que incluso la parte culpable puede volver a casarse, porque dicen, un pacto roto no ata ni al inocente ni al culpable. Si se ha roto tanto para el uno como para el otro. Es cierto que algunos hermanos conservadores, por error, han mantenido al culpable todavía atado a su primera pareja, y eso no es correcto. Ese vínculo se ha roto una vez que el cónyuge inocente lo repudia. Sin embargo, nuestro presente texto deja claro que la parte culpable de qué? De fornicación no puede casarse de nuevo sin pecar. La parte inocente es la que tiene la justificación de la infidelidad del otro, pero la parte culpable obviamente no puede reclamar que hubo infidelidad de parte del cónyuge, que de por sí le denominamos inocente, como si esa fuera una causal para volver a casarse. Repetimos, es cierto que el culpable no puede estar ligado a su matrimonio anterior, ya que ese vínculo se ha terminado. Incluso muchas veces el inocente se ha vuelto a casar y adecuadamente, bíblicamente. Pero este que fue culpable de fornicación está ligado a la ley de Dios. Ya no está ligado a aquella pareja, pero está ligado a la ley de Dios, ante quien él prometió o ella prometió ser fiel. Y Dios dice que usted puede volver a casarse inocentemente solo si ha sido fiel y su pareja ha sido culpable de fornicación. Pero dicen algunos hermanos, usted lo está condenando a una vida de celibato, a ser eunuco. Pero es la palabra de Dios la que estamos citando, no algo escrito por algún hermano intolerante. Un intérprete de la Biblia debe reconocer que no tiene que sentirse obligado a garantizar una vida sexual feliz de ahora en adelante a todo aquel que le pida su opinión sobre las escrituras. Bien puede ser que algunas personas que se conducen fuera de los parámetros de Dios al final tengan el celibato en el futuro como el único camino claro abierto delante de ellos. De hecho, este servidor recuerda a un hermano italiano que deseaba fervientemente casarse, pero no podía encontrar una mujer que se casara con él. No me sentí responsable de garantizarle una vida sexual feliz, a pesar de que claramente él sí tenía el derecho de casarse. Yo hubiera estado feliz si hubiera podido encontrarle una compañera, pero hasta que esa persona encuentre pareja, Dios lo fortalecerá y lo ayudará a evitar el pecado sexual si se permite o si le permite gobernar su vida y permite que le ayude en ese ámbito. Lea 1 Corintios 10:13 y Filipenses 4:13. Y así como ayudará a esta persona, Dios ayudará a todos los demás según cada quien en sus circunstancias. También cabe señalar que en los últimos años, varios en nuestra hermandad han comenzado a decir que el adulterio de este y otros pasajes similares es simplemente un rompimiento del pacto. Según esas personas, romper el pacto puede o no incluir actividad sexual.
Dicen además que como el adulterio es un rompimiento del pacto, incluso si usted ha dejado a varios cónyuges fieles y se ha casado con otras personas, solo el arrepentimiento hace posible que usted deje de ser alguien que rompe pactos y por lo tanto que simplemente debe quedarse en el matrimonio donde se encuentre cuando ese arrepentimiento ha llegado a su vida, es decir, cuando el evangelio lo encuentra y usted se quiere arrepentir. Un hermano, de hecho, intentó defender la siguiente proposición en un debate. Esta decía, las escrituras enseñan que las parejas divorciadas y que se han vuelto a casar de manera antibíblica pueden continuar en sus nuevos matrimonios sin ser culpables de pecado. Él llegó a explicar que esta proposición significaría, y voy a abrir comillas, que un cristiano podría dejar a su esposa fiel que ha quedado paralítica y casarse con otra y luego arrepentirse sin estar obligado de dejar o a dejar a su nueva compañera de matrimonio. ¿Qué le parece? ¿Hasta qué punto han llegado algunos para defender estas teorías? Si el adulterio fuera simplemente romper el pacto, como dicen ellos, entonces para que yo cometa adulterio, simplemente debo romper mi pacto matrimonial. Pregunto a estos hermanos, ¿es así? Bien, veamos Mateo capítulo 5, versículo 32. Este pasaje dice, el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Ahora, la presunción es esta. Si un hombre solo, caprichosa e irresponsablemente repudia a su esposa, es decir, se divorcia de ella, ¿qué es probable que ella haga? Que vaya a buscar otro hombre. Bueno, ¿qué va a pasar cuando lo haga? Ella estará cometiendo adulterio. ¿Por qué? Porque ella no rompió el pacto. Rompió el pacto aquel que la repudió a ella. Pero ahora, si el adulterio es simplemente romper el pacto, entonces dígame, ¿cómo una persona que no ha roto el pacto, como esta mujer que fue repudiada injustamente, cómo podría ella ser culpable de romper el pacto? Esto claramente revela que hay una falacia lógica o hay un error grave de razonamiento al definir adulterio únicamente como romper pactos. Lo siguiente a considerar es que cuando una persona abandona a su fiel esposa y se casa con otra, este lenguaje conlleva un sentido de aprobado por los hombres o aprobado por la ley civil y no de algo aprobado por Dios. Como señalamos anteriormente, uno no puede tener la aprobación para casarse por segunda vez a menos que su pareja en el matrimonio se haya vuelto sexualmente infiel y que usted se haya mantenido sexualmente puro. Por otro lado, las autoridades civiles, claro, lo van a divorciar y lo van a casar por muchas razones que no están aprobadas por Dios. Por lo tanto, estos son solo matrimonios en un sentido humano, no en el sentido de ser una unión aprobada por Dios. De hecho, recordando nuevamente, perdón, el texto de Marcos, capítulo 6, los versículos 17 y 18, de la historia de Herodes Antipas, de quien discutimos anteriormente, según el texto, él se había casado. El Nuevo Testamento utiliza el término griego gameo. Se había casado, civilmente se había casado con la esposa de su hermano. Pero esto ciertamente no era un matrimonio aprobado por Dios. Así que matrimonio puede ser considerado como tal ante los hombres, incluso dando sus leyes, dando sus instrucciones. Dios les puede llamar matrimonio, pero no los está aprobando o no los está reconociendo. El matrimonio de Antipas no era un matrimonio bíblico, pero ante los hombres era matrimonio y por lo tanto así se le llamaba. Entonces Juan, por respeto a la ley de Dios, lo condena y por haberlo señalado, por haberlo condenado, por haberlo llamado al arrepentimiento, por esta denuncia, como bien sabemos, perdió su vida. Estos son matrimonios, entre comillas, u hogares, solo en un sentido particular, solo desde el aspecto legal o civil, humano. La unión sexual puede producir hijos, pero aún así no será considerado un matrimonio en el sentido de una unión aprobada por Dios. Es simplemente un arreglo humano sin la autorización divina. Así que cuando la palabra de Dios exige la ruptura de este arreglo, de esta unión
de este matrimonio, entre comillas, no es realmente que se está pidiendo la disolución de un matrimonio, en el mismo sentido que Herodes tenía un matrimonio en Marcos capítulo 6, que sin embargo, el mismo Juan el Bautista dice que era adúltero. Pero si Juan hubiera estado predicando un mensaje, como algunos hermanos lo están predicando hoy, le habría dicho a Herodes que mantuviera su matrimonio con la esposa de su hermano, que no hay problema, simplemente que se arrepintiera de haber roto el pacto. De acuerdo a estos hermanos, Juan entonces cometió un terrible error. Él debió haberle dicho a Herodes que simplemente tomara esa unión y la cristianizara, accediendo a el bautismo de Juan para ser perdonado de sus pecados y que cuando viniera el Mesías, pues él pudiera quedarse y seguir viviendo con Herodías. Pero Juan evidentemente creía que eso no era posible, a pesar de que estos habían roto su vínculo matrimonial anterior y se habían casado. Esto recibía de parte del profeta de Dios una clara oposición, porque le dijo, no te es lícito, no lícito de acuerdo a las leyes humanas, otra vez aclaramos, lícito en cuanto a las leyes divinas. Por eso le costó la vida a este profeta de Dios denunciar al rey de esta manera. Pero el defecto más básico de estos hermanos al decir que la persona debe continuar en cualquier relación que esté en el momento de su arrepentimiento es uno que ya hemos mencionado, su definición errónea de adulterio. Un hermano dice que adulterio significa no las relaciones sexuales, sino la ruptura o el rompimiento del pacto. Las palabras griegas involucradas en cuanto a fornicación y adulterio nos interesan mucho, porque estas palabras, porneia para fornicación y moiseia para adulterio, nos van a dar definiciones que van a dejar muy claro el asunto. Vamos a verlas. En cuanto al término porneia, es un término que significa la práctica de la inmoralidad sexual y la prostitución. Por lo tanto, un símbolo de la idolatría. En el Antiguo Testamento es el equivalente a actuar como ramera. Lea Génesis 38:24 y Deuteronomio 22:21. Textos que en la Reina Valera no se aprecian, pero cuando usted lo lee en una versión en inglés, se da cuenta que originalmente el texto dice, no que la Biblia haya sido escrita en inglés, sino que la versión inglesa traduce más acorde con el lenguaje original en estos textos y en este asunto, dice comportarse como una ramera o actuar como una ramera. Repito, Génesis 38:24 y Deuteronomio 22:21. En el Nuevo Testamento, las palabras fornicación o practicar fornicación y otras se refieren a todo tipo de relaciones sexuales fuera del matrimonio. En cuanto a la palabra moicheia, dice, por la naturaleza del matrimonio, el adulterio era la violación de los derechos del marido a tener la posesión sexual exclusiva de su esposa y tener la seguridad de que sus hijos eran suyos. Adulterio se usa para infidelidad religiosa y prostitución en textos como Jeremías 7:9, 23:10, comparándolos con Ezequiel 23:45 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 22. A partir de las definiciones dadas, debe ser claro que fornicación, porneia en griego, es el término genérico que se refiere a toda clase de relaciones sexuales fuera del matrimonio. En cambio, adulterio, moicheia, es el término más específico que se refiere a las relaciones sexuales en las que al menos una de las personas involucradas está casada con otra. Pero es claro que la palabra moicheia, adulterio en griego, y adulterio en español implican necesariamente actividad sexual. En segundo lugar, es cierto que las palabras anteriores tienen un significado secundario de infidelidad espiritual o deslealtad religiosa, pero ese es su significado secundario, no el principal. Son paralelos del uso de la palabra desnudez en la escritura. Esta palabra generalmente se refiere a la desnudez física o literal, como en Éxodo 28:42, que decía que los sacerdotes debían hacerse unos calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Allí es desnudez física. Pero en un sentido secundario es el figurado de referirse a la desnudez espiritual, como en el caso de Apocalipsis 3:18, donde se le dice a la iglesia de la Odisea que cubriera su desnudez, porque era una iglesia que tenía sus vergüenzas
a la vista de todos. Era una iglesia tibia y todo el mundo lo sabía. Pero en contraste con las definiciones y explicaciones de algunos hermanos, ellos dicen que no podemos estar realmente seguros de la definición de adulterio porque dicen que hemos perdido la etimología, es decir, el significado original o raíz del término en su idioma original y que por lo tanto somos nosotros los que hemos entendido erróneamente que significa relaciones sexuales y no romper el pacto como lo entienden ellos. Este último, según ellos, es el verdadero significado de la palabra. Así que, para ir concluyendo, a modo de respuesta adicional, cabe señalar que el aspecto importante de una palabra con frecuencia no es su etimología, que es la raíz o origen de ella en su idioma original. De hecho, como ejemplo, fíjese en nuestra palabra manufactura o manufacturación. Viene de dos palabras latinas, mano, que es mano en español, y factura, que en este caso es fabricación, por lo que originalmente significaba algo que se hacía a mano. Pero ahora ese significado está obsoleto y el significado más acostumbrado, más usual es todo lo contrario. Son cosas que son hechas por una maquinaria o por una cadena de montaje. Por lo tanto, en realidad, no siempre es importante saber el significado raíz de una palabra. Es un hecho que hay muchos términos en la escritura cuyo significado raíz no lo conocemos. Es el caso del término Elohim en griego, en hebreo, perdón, el nombre hebreo que generalmente se utiliza para decir Dios en el Antiguo Testamento. Etimológicamente es una palabra de un origen dudoso desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. La principal preocupación no debe ser en estos casos el origen de una palabra, sino el sentido que generalmente se le da dentro de un contexto. Ahora bien, ¿cuál es el significado fundamental del término adulterio o moicheia en griego en el Nuevo Testamento, que es nuestro ámbito de estudio? Ahí habría alguna variación entre lo literal y lo figurativo en varios pasajes. Sí, pero su significado fundamental sería evidente, así como es evidente, como vimos antes, que desnudez significa falta de ropa. En Juan 8, 4 al 5, los escribas y fariseos trajeron una mujer a Jesús que había sido, dice, sorprendida en adulterio. Moicheia, dice el original. De hecho, ella había sido sorprendida, dice el texto, en el mismo acto del adulterio. ¿En cuál acto fue atrapada? Los fariseos dicen que Moisés les dijo que apedrearan a la persona por ese acto. Entonces, esta es una referencia a Levíticos 10:20 y Deuteronomio 22:22. ¿Qué dice este texto? Vamos un momento atrás en las presentaciones para leer Deuteronomio 22:22. El texto dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En el primer texto, el de Levíticos 10:20, si lo leemos, se ve que este adulterio es algo que un hombre comete con la esposa de otro hombre. ¿Qué acto es este? ¿De qué acto era culpable la mujer de Juan capítulo 8, versículos 4 y 5? Ella no solamente estaba rompiendo un certificado de divorcio o de matrimonio o mostrando una mala actitud hacia su marido. Ella estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. Considere también Apocalipsis 2:18 en adelante, donde a la iglesia de Teatira se le dice que estaba tolerando las enseñanzas de la tal Jezabel. Dice, esa mujer Jezabel que se dice profetiza, esa que dejan que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y utiliza porneia. El Señor luego decreta, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Entonces especifica más qué tipo de inmoralidad cometían y utiliza, ¿cuál término? Moicheia, adulterar. El adulterio de este pasaje es probablemente figurativo, refiriéndose a que los cristianos de Tiatira aceptaban la falsa doctrina. Entonces le eran infiel al Señor porque había la sana doctrina y ellos estaban creyendo una doctrina falsa. Pero el uso aquí apunta de nuevo al hecho de que el adulterio se comete normalmente en una cama con alguien del sexo opuesto. Note, por favor, y la arrojaré en cama con todos los que en ella adulteran. El acto implicado se entiende claramente realizando la interpretación de las palabras como
el adulterio como lo hemos conocido toda la vida. Y debemos recordar que una buena regla de interpretación es preferir la interpretación y literal, perdón, y no recurrir a lo figurativo a menos que la interpretación literal no encaje en el contexto. Interpretándolo literalmente se vea como algo que no encaja, un disparate, una locura, algo que de ninguna manera se podría entender. Entonces allí recurriríamos a lo figurativo. De hecho, una palabra u oración es figurativa cuando el significado literal implica algo imposible. Ahí sabemos que entonces se refiere a algo literal. Por ejemplo, cuando una persona fue sorprendida en el acto, como dice Juan 8, entonces el término es claramente literal. En cambio, cuando es toda la nación de Israel, que sería 1 millón de personas o más, que se dice que eran adúlteros, que cometían adulterio, como allá en Jeremías capítulo 3, versículo 8, entonces estamos obligados a entender el pasaje en un sentido figurado. Es decir, se refiere a la falta de fidelidad espiritual a Jehová, que es evidente en el apego de la gente a los ídolos de su cultura. Pero allí, dentro del contexto, es imposible decir que más de 1 millón de personas, todos literalmente estaban practicando adulterio. La interpretación literal de adulterio es imposible, por lo tanto el término es figurado. Pero cuando vamos a los textos de Mateo 5:32, Mateo 19:9, encontramos el término adulterio en un contexto donde su interpretación literal encaja totalmente en el contexto, lo explica muy bien y como vamos a ver en la próxima sesión a partir del versículo 9 en adelante, tiene todo el sentido para ser utilizado de manera correcta y ser entendido por nosotros de manera literal. Así que, amados, hemos logrado grabar esta sesión que va a tener entonces continuidad, no la próxima semana, porque este viernes próximo vamos a estar, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, compartiendo con nuestros hermanos en Bocas del Toro, una congregación que tiene una campaña evangelística. Me toca predicar precisamente el día viernes, así que no estaré disponible para la lección. Veré si puedo dejarla grabada o nos vemos la siguiente semana, pero en todo caso estaré anunciando para que podamos estar al día y agradeciendo a todos, como digo, no solamente los estudiantes que están siempre pendientes de las clases grabadas y también las clases en vivo, sino todos aquellos que luego se han sumado a esta misma diligencia de estudiar el texto de la doctrina bíblica del matrimonio junto con este servidor, abriendo simplemente la palabra de Dios y dejando que ella nos enseñe, nos instruya, nos corrija y nos dé la luz que necesitamos en un tema tan complicado, tan sensible como el del matrimonio y el hogar. Que la palabra hoy compartida pueda ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera.